Al respecto, yo quiero compartir algunas reflexiones adicionales con respecto a la marcha del pasado domingo y algunos temas adicionales. Como sabemos, el domingo 27 se realizó una gran movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, denominada la Marcha del Pueblo. Como se esperaba, fue una gran marcha culminada con un mitin en el Zócalo capitalino, en donde por más de 1 hora y media, ante un público atento que colmaba la plancha de la Plaza de la Constitución y calles aledañas, el presidente hizo un recuento de los logros de sus 4 años de gobiernos y teorizó acerca de la denominación de lo que él llamó humanismo mexicano. Fue sin duda una capacidad de movilización organizada de carácter nacional en apoyo de un proyecto transformador de las más grandes, si no es que la más grande. La estructura lograda hasta ahora por Morena y sus aliados es sin duda más poderosa del movimiento que triunfó en 2018. Obviamente, el reto es traducir esa capacidad de convocatoria en votos, tanto en las elecciones del 2023 como en las del 2024. La meta debe ser que el porcentaje de apoyo a la gestión presidencial que supera el 60% equivalga al número de votos conseguidos. El intento mitificador por parte de las fuerzas del conservadurismo por su marcha del 13 de noviembre quedó ahora opacado ante la contundencia de la base social del movimiento progresista. Ni siquiera el discurso del autoengaño de los corifeos del antiguo régimen acerca de que se trató de una asistencia acarreada y obligada puede opacar el ánimo social festivo e irreverente de un movimiento de masas por parte de una ciudadanía que se niega a que regrese el pasado oprobioso. Algunos líderes de las fuerzas de la derecha convocaron a una marea rosa, así le dijeron, para seguir defendiendo al INE, según comentaron. Consistía en vestirse de color rosa y blanco ese día y publicarlo en redes sociales. No tuvieron la respuesta que quisieron. Realmente ese hecho pasó inadvertido, como quedó de manifiesto. La manipulación de algunos voceros del conservadurismo al pretender fallidamente engañar a través de imágenes en las redes sociales cuando ya se apreciaban huecos en la plancha del Zócalo y minimizar el acto masivo, no considera deliberadamente que la movilización duró cerca de 10 horas en total, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que muchos asistentes tenían que retirarse para abordar los transportes que los llevarían a sus lugares de origen. Con la movilización del 13 de noviembre, la derecha pretendió ganar la iniciativa y la presencia en la calle. Tan solo 15 días después, el movimiento progresista recuperó la presencia predominante en la plaza pública y marcó la agenda en contra del clasismo y el racismo, a favor de una nueva forma de gobierno, en contra de la corrupción, en favor de un gobierno de resultados, en contra de las prácticas del neoliberalismo en México y en favor del humanismo mexicano. Claro está que falta mucho por argumentar, pero por ahora el plan B con respecto a la reforma electoral es lo que probablemente delimitará los debates próximos. Hubo 3 presencias relevantes durante la marcha: la de Claudia Sheinbaum Pardo, la de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard Casaubon. La agresión que sufrió Marcelo es un acto indebido que merece nuestra condena, más allá de las preferencias que cada quien tenga con respecto a la posible candidatura presidencial,
por parte de Morena y sus partidos aliados. La ausencia de Ricardo Monreal Ávila se explica por el temor que seguramente tenía de ser repudiado públicamente por manifestantes que lo tildan de traidor debido a su veleidosa conducta político-electoral en 2021 y por su ambivalente posición acerca de diversos temas de la agenda legislativa. Monreal no fue a la marcha y se marchó a España. En el marco de un encuentro parlamentario, anunció en conferencia de prensa junto a legisladores panistas y perredistas que haría una gira nacional, empezando en la Ciudad de México, para promover lo que llaman reconciliación nacional. Es cada vez más grotesco el alejamiento del senador Monreal de las posiciones del presidente López Obrador. Por congruencia, el legislador debiera conciliarse con la base de Morena en lugar de andar reconciliándose con la derecha. Para ello, si tuviera calidad moral, ofrecería disculpas por todos los desatinos, veleidades y dobles juegos que ha venido practicando durante mucho tiempo. Si no lo hace, entonces por congruencia el legislador debiera renunciar a la coordinación del grupo de Morena en el Senado, no sin antes presentar un informe detallado de los recursos económicos y de las nóminas que han sido su responsabilidad. Por otra parte, el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada durante el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, es: nada humano nos es ajeno. El lema fue tomado, como el propio López Obrador lo dijo, de Publio Terencio Afer, pensador de Cartago, hoy Túnez, según comentó AMLO. El lema completo es: hombre soy, nada humano me es ajeno. Manuel Pérez Rocha, en 2020, quien fuera rector de la universidad, su primer rector, en un artículo periodístico en La Jornada, explicó el gran significado de la frase, resaltando la crítica de la economía neoclásica y liberal del siglo XIX, que habría de ser posteriormente fundamento teórico del neoliberalismo. La concepción planteada por Andrés Manuel pretende singularizarse dentro de la amplia gama del neoliberalismo que, junto con su elaboración precedente de la economía moral, buscaría colocarse como un nuevo paradigma que contraste mejor con el modelo económico del antiguo régimen. Conviene plantearse qué es lo que sigue en nuestro horizonte político. Llenar las plazas no equivale a llenar las urnas. Contribuye, pero no es suficiente. Para ganar holgadamente las elecciones de los próximos 2 años, primero se requiere asegurar que los beneficiarios directos, así como sus familias de los programas sociales de la 4T, sufraguen en favor de la coalición electoral progresista. Eso hasta ahora no está asegurado. En segundo lugar, no debe darse por perdida la batalla por la voluntad y simpatía de la clase media. Al respecto, se requiere una estrategia muy precisa y afinada para lograr acercarse y recuperar base de apoyo en ese sector social. Y en tercer lugar, el humanismo mexicano debe ser feminista, animalista, ambientalista y promotor de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. No se deben descalificar las conductas aspiracionistas en el nivel de vida de alto consumo calificado como fifí, si quienes así son lo han conseguido con su esfuerzo, dedicación y trabajo honrado. En su justo momento, después de haberse bien anclado en la izquierda,
será necesario correrse políticamente al centro. Esto será aún más adecuado en determinadas grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México. Desde ahora hay que ir buscando más alianzas políticas y sociales al tiempo que se reduzca al mínimo el daño que la posible escisión pretenda ocasionarle a la 4T de parte del senador Monreal. Hay que articular una nueva política acorde con la realidad del siglo XXI y al respecto van algunos temas, solo algunos. Se requiere armar una opción triunfadora con credibilidad. Hay que generar la percepción de un triunfo muy posible. Tenemos que elevar el potencial de nuestra reflexión estratégica. Quien resulte postulado o postulada para la candidatura presidencial debe lograrlo con legitimidad y no generarse la idea de que es producto de la imposición de su mentor o líder principal. La opción de la izquierda democrática no puede ser postiza ni resultado de una maniobra, sino del consenso que se asuma como la opción posible, pero sobre todo deseable. Construir la más amplia unidad posible con una propuesta de continuidad y profundización del cambio, con más iniciativas innovadoras que promuevan el ascenso social tanto de las personas en situación de pobreza como de la clase media. Las personas que asuman las candidaturas deben alejarse de las querellas y disputas desgastantes, deben actuar responsablemente, con madurez y serenidad, e iniciar un proceso de rediseño de la cambiante sociedad. Para ello hay que edificar consensos. Habrá que considerar los cambios al modelo de la democracia electoral que resulte de la reforma legal correspondiente. La lucha política actual debe tomar en cuenta la transformación tecnológica y lo que algunos estudiosos de la ciencia política llaman la sociedad de las pantallas y de la hipercomunicación. Es posible que surjan personajes considerados como outsiders, es decir, seres disruptivos, alejados de los convencionalismos, situados en la periferia de los núcleos de poder, antisistémicos, que no forman parte de la clase política tradicional y, si son jóvenes, pueden tener una mayor capacidad de aceptación. ¿Sí me estás oyendo? Ah, bueno. Este tipo de liderazgos emergentes, tanto dentro del conservadurismo como en el movimiento progresista, capitalizan el hastío que la sociedad experimenta frente a los rituales, usos, abusos y costumbres de la política tradicional. Son productos del desencanto. Su discurso no está basado en trayectorias personales, sino en actuaciones novedosas, con frecuencia exóticas y propuestas audaces que suenan radicales, proclives a llamar la atención con actuaciones protagónicas fuera de lo común y que llaman mucho a la simpatía. Partícipes de la política espectáculo que mantienen niveles de comunicación elevados, sobre todo en las redes sociales, a través de la relación horizontal ahí vigente. Con los medios de comunicación tradicionales mantienen una relación dual que entretienen por estrafalarios, irreverentes o divertidos. Hay que entender por ello la necesidad de la renovación, entender lo que ha cambiado y generar adaptación hacia ello. Esta reflexión es porque la política ha cambiado y si no revisamos el éxito
que están teniendo los líderes o candidatos o candidatas que se dan a conocer así y que trascienden, no vamos a poder responder adecuadamente a la realidad que se nos presente. Hay muchos ejemplos, pero el caso más reciente fue el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones en Colombia y que a punto estuvo de ganar la presidencia de la República. Un señor que era desconocido, que no hizo mítines, no hizo actos de campaña, todo lo ya hizo a través de las redes sociales y de los TikToks, y que generó, como es obvio, mucha polémica. Hay muchos ejemplos ya de cómo esa política que pudiéramos decir frívola, que algunos despreciamos porque nos parece que quienes la hacen no son profesionales o tienen falta de preparación, son huecos, etcétera, pero que la gente los ve, los escucha, y como son antisistémicos, como rechazan a la clase política, como no son parte del gobierno, como son novedosos, generan simpatías. No siempre se comportan así, pero algunas veces lo hacen. Recuerden, por ejemplo, la campaña de Samuel García con sus tenis Fosfo, Fosfo. ¿Qué es eso? Qué gran programa de lucha es, qué gran propuesta de transformación política es, qué propuesta de gobierno. No es nada, es puro hueco, pero la gente habla de los tenis fosforescentes y eso está empezando a predominar en la política electoral, con muchos personajes que se presentan de esa manera. Pensar que la vieja manera de hacer política, con discursos, templetes, pega de carteles, movilizaciones, mítines, marchas, etcétera, ¿es suficiente? No alcanza. Claro, eso hay que hacerlo, ir a los debates, presentar los programas de gobierno, hacer un libro, pero ¿cuántas personas leen el programa de gobierno del candidato? A veces ni el candidato, porque se lo hacen, ni siquiera el candidato lee su programa de gobierno. Pero ¿cuánta gente sí escucha a un líder que aparece divertido, que no es aburrido, que genera noticia, que hace payasadas, etcétera, pero que al final de cuentas es lo de hoy, como dicen en muchos lugares? En fin, llamo la atención sobre este tema porque está conectado con lo anterior del domingo. No menosprecio la marcha, ya dije lo que importa y lo que significa, pero una marcha no es suficiente para la lucha política. Hay que hacer mucho más. La marcha fue un éxito y nos permitió recuperar la plaza y todo lo que ya dije. Pero pensando en el 2023 y en el 2024, el análisis de la realidad tiene que llevarnos a otras conclusiones.